El sector del videojuego ha sido un claro reflejo de la sociedad y la época donde se desarrolló, mostrando a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans de forma distinta pero muy presente a lo largo de la historia. Mi nombre es Josué Duarte y soy el presidente de Lanza Entiende. Quédate conmigo y descubre la comunidad LGTB a lo largo de la historia del videojuego. Los personajes homosexuales al comienzo de la historia del videojuego siempre han estado ahí, en un tono más burlón y caricaturesco, propio de la época donde fue desarrollado. Así es el caso de Moon Mist, una aventura conversacional de 1986 que mostraba de forma clara la que podría ser uno de los primeros personajes claramente homosexuales de la historia del videojuego. El título de Detectives y Misterios Paranormales nos mete en la piel de un detective que tiene que investigar extraños sucesos en el castillo de Tresillian de Inglaterra. Durante la aventura nos presentan al personaje de Vivian, una artista que está celosa porque su novia se va a casar con un hombre. Este personaje lésbico que estaba dentro de la historia nada tiene que ver con los personajes homosexuales que el mundo del videojuego ha estereotipado hasta la saciedad en años posteriores, con juegos como The Simon the Sorcerer o Day of the Tentacle. Could have infected the whole show with human influenza. But I just got all my shots. Mientras, en 1994, la cosa empeoraba, con Streets of Rage 3, mostrando a Ash, uno de los enemigos del juego, con ropa de cuero morada y rasgos afeminados. Y es que hay que reconocer que en la mayoría de los casos, siempre que aparecía un personaje con pluma, era el malo de turno al que había que eliminar. Los 90 también trajeron consigo buenas noticias, así fue el caso de Phantasmagoria 2, donde Curtis, nuestro protagonista, era bisexual y vivía un romance con uno de los personajes del juego. Leave it alone, man. It's bad. Otros juegos como Fallout 2 o Ultima 7 incorporaron la posibilidad de que el protagonista pudiese mantener relaciones con personajes de su mismo sexo, algo que sin duda ayuda a normalizar la comunidad LGTBI en el sector del videojuego. La llegada del año 2000 trajo consigo la normalización de las orientaciones sexuales en la mayoría de los videojuegos, sobre todo en aquellos donde el mundo abierto y la capacidad de elección tenían su protagonismo. Este era el caso de juegos como los Sims, Mass Effect o Fable, donde la capacidad de decidir las relaciones personales se hacía más presente que nunca. Pero ¿cómo es tratada la orientación y la identidad sexual actualmente en el mundo del videojuego? Por suerte las cosas han cambiado a mejor y prueba de ello son juegos como Life is Strange, que en 2015 nos daba la oportunidad de encarnar a Maxine, una joven de Arcadia Bay, en Oregón, quien descubre que tiene la capacidad de rebobinar el tiempo, y que a lo largo de la historia acaba conociendo a Chloe, una joven de su edad, dejando en nuestras manos la decisión de si finalmente queremos que acaben juntas o no. Pero quien sin duda ha marcado un antes y un después es Ellie, la protagonista de The Last of Us 2. El videojuego que acaba de salir al mercado muestra a una joven más fuerte que nunca, hecha a sí misma, capaz de dejar bien clara su orientación sexual como parte de su propia personalidad y no como un guiño de los desarrolladores del videojuego en las ediciones anteriores. Esta es sin duda la clave de todo, la normalización de la vida personal del personaje en un videojuego, sin forzar situaciones, sin caer en estereotipos ni darle mayor importancia a la orientación o la identidad sexual del protagonista. En armas. Eso me da igual. Por su parte, el mundo de los eSports han sabido hacer esto muy bien, en juegos como Overwatch o Apex Legends, donde encontramos personajes no heterosexuales que han sido incluidos dentro del juego sin ninguna distinción, siendo en muchos casos difícil saber su orientación sexual si no indagas en la historia de cada uno de ellos, pero siendo su presencia un gesto esencial para dar visibilidad a la comunidad LGTBI. Es por ello que no podemos estar más orgullosos de un futuro en el sector del gamer, donde la comunidad LGTBI nos sentimos representados y acogidos con normalidad. Este es el caso de juegos como Cyberpunk 77, que está a punto de salir al mercado y donde la diversidad sexual se ve claramente representada desde el momento exacto en el que creamos a nuestro personaje.
en un editor que nos permite crear un protagonista con rasgos tanto masculinos como femeninos, sin distinción, además de darnos la oportunidad de mantener romances de forma indistinta con diferentes personajes de la trama sin importar su sexualidad. Pero, ¿qué ocurre con el sector del videojuego en Canarias? Hablamos con Adrián Vera, alumno de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernández Esteves en Santa Cruz de Tenerife, quien ha estado diseñando un videojuego con temática queer. Hola, ¿qué tal? Me llamo Adrián, estudio actualmente diseño gráfico y este año he entregado mi TFE y va sobre un videojuego queer, lo que viene siendo un poco el planteamiento de cuáles van a ser las narrativas y las mecánicas que va a tener, y después ya enfocado a la parte del diseño gráfico y demás. Bueno, para crear todo lo que es la imagen gráfica de un videojuego queer, que es de lo que se trataba mi TFE, pues he tenido un poco que esbozar apartados que no me competen, como son la narrativa, la historia, las mecánicas, el tipo de videojuego que va a ser, en qué entorno se va a desarrollar, etc. Entonces, toda la investigación que he hecho anterior pues ha tenido una implicación en estos ámbitos, ¿no? Entonces, en cuanto a la narrativa, pues lo principal es que sea una narrativa cerrada y lineal, que pueda tener tramas secundarias y opcionales, pero que esa rama principal pues sí tenga un contenido queer y que además el jugador experimente obligatoriamente jugar con personajes del colectivo, ¿no? De hecho, la protagonista es una chica trans, ¿no? Y bueno, es uno de los colectivos, o sea, el colectivo de trans, pues es de los peor y menos representados dentro del mundo de los videojuegos. Como va a ser un videojuego de guerrilla y dentro del marco de lo indie, vamos a aplicar una técnica inventada, súper novedosa, que va a ser el straight coding. Que bueno, vamos a plantear los villanos para que luzcan muy heterosexuales. Un poco en contraposición a la problemática que se suele encontrar el jugador queer cuando se encuentra con villanos que sufren de queer coding, ¿no? Pues hacer un poco sufrir a ese jugador, pues ese sentimiento que nos encontramos muchas veces al ver cómo se nos representa a las personas queer, ¿no? Bueno, voy a contar un poco cómo es el mundo y un poco el esbozo narrativo que he hecho, ¿no? Bueno, el mundo en el que se desarrolla el videojuego es en escala de gris, o sea, no existe el color en absoluto, y en él abundan pues lo que vienen siendo quimeras y criaturas mitológicas, algunas humanoides y con comportamientos similares a los que vemos en las sociedades humanas. Nuestra protagonista es un híbrido entre hormiga y humano. Vive en una ciudad llamada El Hormiguero, donde viven más pues, humanoides con las mismas características que ella. Y bueno, ella es una mujer, pero la sociedad la interpreta como un hombre afeminado que se traviste. Quiere ser como las de las altas castas que tienen alas, y un día decide hacerse unas alas de tela, salir del hormiguero y suicidarse tirándose por unos acantilados. Pero sobrevive y sus alas de tela se han convertido en alas verdaderas, y esto desata un proceso de colorización por el cual los personajes y lugares queer de repente tienen color, y esto los expone al resto de los habitantes de ese mundo, ¿no? Y esto hace que aumente el rechazo y que se le juzgue más de lo que se le hacía ella habitualmente, ¿no? Y además saca forzosamente del armario a un montón de personajes, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que nuestra protagonista tenga que ir, vaya por el mundo, ¿no? Y vaya encontrándose con estos personajes y forme una especie de pandilla, ¿no? Y que en un principio
lo que van a intentar buscar es cómo volver a ser grises, ¿no? Pero en un momento determinado pues se dan cuenta de que ahí no está la cuestión, que la cuestión es que sean aceptados por el resto de la sociedad. Y bueno, pues el color va a ser el eje central tanto de la narrativa como de la imagen gráfica y del arte del videojuego, y en una referencia cultural a esa identidad, por ejemplo, de la bandera del orgullo LGBTI. Hay muchas cosas por definir todavía, pero para esto necesitaríamos un equipo mucho más grande y especializado de personas, pero bueno, esas van a ser un poco las bases. Y vamos a tener cuidado, evidentemente, de no incurrir en los problemas que hemos encontrado en otros videojuegos, que no creo que vayamos a tener problemas en cometerlos si los tenemos siempre en mente. También es importante que a la hora de formar el equipo pues tengamos en cuenta que un alto porcentaje de esto pues pertenezca al colectivo y que además sea variado, que no seamos todos maricones o todo tal, sino pues que haya personas trans, LGBT, bisexuales, asexuales, etcétera, ¿no? Y bueno, tampoco vamos a excluir a personas que sean cis hetero y que quieran participar en el proyecto, pero sí, eso, tener en cuenta que proponer que el 60% de las personas pues que somos mayoría, por una vez, ¿no? ¿Por qué no? Yo hice mis prácticas de empresa y después trabajé como becario en Bacata Solution, que bueno, está acogida, trabaja dentro del Instituto Tecnológico de Canarias, y una vez organizamos un evento de animación y videojuegos, y bueno, me enteré que hay bastantes subvenciones y que Canarias, entre comillas, es un paraíso para desarrollar este tipo de actividad por temas económicos y de legislación y demás. Y bueno, hay muchas empresas, tanto a nivel nacional como internacional, que están viniendo a Canarias a desarrollar este tipo de obras y títulos. Hay bastantes estudios de videojuegos y también de animación, y precisamente vienen o sea, muchas de las personas que trabajan vienen del resto de España y también del extranjero, pero es verdad que también pues tienen que acoger a trabajadores aquí locales. Y hombre, no sé exactamente cuál es la oferta de estudios que hay, pero la verdad es que sería interesante que reforzasen ese apartado para que preparasen también a los canarios y canarias para poder trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Sería muy interesante, y desde luego que me parece ideal que se invierta en las nuevas tecnologías, y si tienen un fin social, pues creo que debería estar por descontado que debería de incluirse en el plan de acción de las instituciones propias, ¿no? O sea, sería lo lógico. Y también, sobre todo, que se implicasen más asociaciones del colectivo. La verdad es que no he contactado con muchas, pero a lo mejor sí lo ofrecen, pero ver si ofrecen eso, pues espacios para desarrollar videojuegos o otro tipo de obras y demás que tengan que ver con la comunidad queer o LGBTQ+. Y la verdad que sí, que yo todo lo que tenga una repercusión positiva para las personas y demás, pues
me parece que es lo que se debería de invertir, sobre todo, ¿no?, como sociedad. Y bueno, para finalizar me gustaría agradecer muchísimo a la Juve Fest y a la asociación Lanzarote Entiende que me haya dejado este espacio para esta entrevista y poder expresarme. Y bueno, decir que actualmente estoy buscando un equipo multidisciplinar para poder llevar a cabo el desarrollo de este videojuego, que bueno, ahora estoy con un chico de la península que va a llevar la parte del diseño de videojuegos. Actualmente estamos con el documento que se llama GDD, la lista de las cosas que necesitamos para hacer el videojuego y cómo va a ser, ¿no? Y bueno, y después de esta fase, que espero que la terminemos antes de que finalice el verano, pues nos pondremos a buscar el resto del equipo una vez que sepamos qué necesitamos. Y nada, que si quieren participar, pues nos pueden enviar un poco lo que hacen y demás, y ver si tienen cabida en el desarrollo. Y luego también, pues si quieren más información, bueno, a ver cómo pongo yo el contacto de alguna manera para que puedan escribirme, y les puedo enviar la memoria de mi café sin ningún problema. Y bueno, responder a dudas si tienen algunas dudas, etcétera, ¿no? Y nada, pues esto, un besito.